Hola, hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente con el devocional de cada día y hermanos, pues el tema de hoy es testimonio de cómo esperar en Dios, testimonio de cómo esperar en Dios. Hay una situación muy clara, hermanos, en nuestras vidas y es aprender a esperar en Dios, aprender a entender que una cosa son las pruebas, otra cosa son las cuestiones de las personas que tienen las cuestiones enemigas o las personas que llegan a estar ante tu persona. Y otra cosa muy diferente es de las consecuencias de tus propios pecados. Si bien es cierto, el salmista el salmista David siempre tenía esa situación, porque si no era por enemigos, era por pruebas o era por consecuencia de sus mismos hechos. Pero hermanos, podemos ver un testimonio claro en estos 17 versículos del Salmo número 40. 17 versículos del Salmo número 40. Hermanos, de versículo 1 al 3, está dando testimonio el salmista de que Dios escucha, pero es un testimonio de cómo esperar en Dios. Aquí en sus Biblias, la mayoría de las Biblias lleva un título que dice alabanza por liberación divina. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, sea consecuencia de tus propios pecados, una prueba o ataques de enemigos, hermanos, tenemos que entender una cosa, que lo único que nos puede ayudar a hacerle frente a todas estas situaciones es la libertad divina que Dios nos da. Pero el testimonio o la experiencia de tener esa vivencia de cómo Dios te liberta en medio del problema, déjame decirte, hermano, que se encuentra en lo que es del Evangelio y se encuentra, hermanos, en aprender a esperar. El salmista nos está enseñando de cómo esperar en Dios y está diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Esa es la clave, hermanos. Él está diciendo: hermanos, yo esperé. Está hablando de algo que ya pasó. Está hablando de cómo Dios responde y actúa. Pero aquí, hermanos, tenemos que entender, hermanos. Luego dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces podemos rápidamente entender, hermanos, que la clave está en el orar, en el meditar en su palabra y descansar en él. Y aprender a esperar pacientemente. Porque dice: oyó mi clamor. El clamor es una expresión de, como ustedes quieran tomarlo, de desesperación, de ánimo, de confianza, ¿no? En medio de la situación. Pero es orar al Señor, pacientemente esperar. Curiosamente, nunca haces una acción física, sino todo lo haces en esperar. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Noten, hermanos, que la clave es esperar en el Señor y dejar que Él haga las cosas. Ahora, no estoy diciendo que el salmista dejó de hacer muchas cosas, no. El salmista cumplía sus responsabilidades. El rey David cumplía lo que a él le correspondía. Pero en tanto sus problemas y conflictos y situaciones difíciles en su vida, él clamaba con fe, esperaba y tenía mucha paciencia. Versículo 2, y ahí está lo que realmente pasa cuando aprendemos a esperar en Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Te has sentido desesperado? ¿Quién te hace sacar? Dios. ¿Quién hace la acción? Dios. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero si tu corazón y mi corazón no descansa en Él y no clama a Dios descansando en Él, esperando que Él haga las cosas, difícilmente vamos a llegar a esa roca de seguridad y difícilmente nuestros pasos se enderezarán. Porque ¿quién endereza nuestros pasos? Dios. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Ser paciente, esperando en el Señor, o pacientemente esperar en Dios y clamar, porque Él escucha. Y cuando Él se inclina y no se escucha, Él obra, y obra de una manera tremenda. Te saca de la desesperación, te pone en roca y corrige tus pasos. 3 acciones preciosas. Versículo 3 dice: puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Ven? ¿Quién pone el cántico? ¿Quién provoca todo eso? Dios.
Entonces, hermano, cuando llegues a cantar al Señor porque Dios responde y escucha tus oraciones, es algo precioso. Y luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ver, temer, que quiere decir una reverencia, un de acuerdo al pensamiento de Dios, y confiar en Jehová. Entonces, hermanos, ese es el testimonio que el salmista nos está enseñando en esta hermosa tarde. Aprender a esperar en Jehová. Versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando la desesperación asalta tu vida por cualquier circunstancia que sea que ya he mencionado, consecuencia de tus pecados, prueba o cuestión del enemigo hacia tu persona? ¿Qué pasa cuando la desesperación es parte de nuestra vida, hermanos? Dice aquí que no se pone la confianza en Jehová. Si hay desesperación en tu vida, no hay confianza en Jehová, sencillamente. Entonces, pero cuando ponemos la confianza y no miramos, alguien desesperado mira a los soberbios, alguien desesperado, alguien que está en ansiedad, mira a los demás y quisiera ir tras esos pasos. No, hermanos, es algo muy interesante. El Salmo 40 nos enseña que tenemos que confiar en el Señor, y confiar es que Dios nos saca de la desesperación, pero que nosotros no anhelamos y sabemos que no es correcto el pensar de las personas del mundo. Así que, hermanos, descansemos en eso. Y bueno, empieza él a explicar, dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y yo hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, hermanos, en medio de la desesperación y en medio de la experiencia de aprender a esperar, orando y sabiendo que Dios nos saca, hermanos, hay maravillas siempre. Hay maravillas siempre cuando Dios, en medio de todas las situaciones. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a eso. Versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has desmandado. Entonces dije, aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Hermanos, el versículo 6 al 8 está hablando de un pasaje mesiánico, todo está apuntando a Cristo. Cristo vino a hacer lo que estaba escrito de él, pero curiosamente es algo difícil de explicar, pero el salmista cuando está escribiendo expresiones cristocéntricas, sin darse cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente es lo que Jesucristo hizo. Entonces, tenemos que ver la situación, hermanos, y tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo puedo yo aplicar ese texto a mi vida? Simplemente espera en Jehová para que Él haga su voluntad y nosotros podamos observar su voluntad y hacer su voluntad, y de esa manera entender que Él lo hace todo. Entonces, ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que aprender a descansar, hermanos. Es algo sumamente precioso, es de una grande bendición. Si tú lo aplicas a tu vida, hermano, te aseguro que siempre van a haber cosas buenas y agradables, ¿verdad? En tu vida, y testimonios, ¿no? Como el salmista nos está explicando. Ahora bien, el versículo 10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces, hermanos, la cuestión es que en medio de todo lo que tú llegues a experimentar y cómo Dios te levanta, tienes que decirlo también. Tienes que predicar, soy hijo de Dios, Dios me ama, Dios me ha levantado, Dios me consagra a Él, Dios me llena de su espíritu, Dios me ha hecho hijo suyo. Tienes que decirlo, hermano, porque es parte de lo que Dios está haciendo. Y es parte del esperar en Dios. Porque muchas de las veces queremos hacer cosas directamente al problema. Pero, hermano, déjame decirte que lo que tenemos que hacer son cosas directamente con Dios. Y Dios nos dice, espera en Jehová, clama a mí, ve mis misericordias, ve mi poder, ve mis maravillas, ve todo esto. Y dice, y no encubras, no te quedes callado, predica el evangelio. En ese caso serían nuestros tiempos. En los casos del salmista está diciendo que ellos hablaban, ¿verdad?, de la verdad de Dios. Versículo 11 dice, Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Entonces, hermanos, en medio de la situación y una de las bendiciones, una de las partes del testimonio de cómo esperar en Dios es que tú aprendes a contemplar su gloria y su poder todos los días de tu vida. Pero si solamente estás viendo el problema, hermano, te descuida de tan grande bendición y ver su gloria y su poder. Versículo 13 dice,
Versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Hermano, entonces podemos ver que lo único que te levanta y que te sostiene es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque también de manera natural tu corazón se desespera, pero aprende a esperar, viendo sus maravillas, descansando en su poder y cantando su gloria y su poder. No callemos en medio del dolor. Versículo 13. ¿Quieras, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruir. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea. Gócense y alegren en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Noten, hermanos, que del versículo 1 al 3 está hablando de que ya él esperó y que fue levantado, fue puesto en roca y fue enderezado sus pasos, ¿verdad? El versículo 3, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza. Entonces está hablando de una conclusión y un resumen, pero del versículo 4 hasta el versículo 17 te está explicando de cómo él sufrió. Es cierto, vas a sentirte desesperado, pero te puedes levantar. Lo único que te levanta es su misericordia. Por eso el salmista ruega que las misericordias de Dios no se aparten de él. Por eso el salmista dice: Señor, defiéndeme de los que decían mal de mí. Y por eso el salmista dice: Señor, tengo esta situación, mi corazón me falla, me estoy desesperando. ¿Por qué? Porque todos mis errores se agravan sobre mí. Pero Señor, por favor, líbrame, socórreme, dice, apresúrate a socorrerme. Aunque se burlen de mí, yo quiero, Señor, que tú me libertes. Tú eres mi libertador. Aunque se burlen de mí, Señor, yo anhelo que todos los que te buscan sean respondidos por ti, porque solamente tú eres el único. Versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque tú o yo nos sintamos desesperados, Jehová piensa en ti. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Aprendamos a esperar, hermanos. Porque si es cierto, sufriremos mucho. Pero, hermanos, el salmista dice: Dios mío, solamente tú me puedes salvar. Muchas de las veces quieres buscar una solución, pero solamente Dios te puede solucionar el problema. Mientras tanto, en medio de la prueba, cumple tus propósitos, cumple tus responsabilidades y deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios te saque del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, te ponga en roca y enderece tus pasos. Mientras tanto, pacientemente esperemos en Jehová, clamando con fe y observando sus maravillas, sus misericordias y alabando. Que Dios te bendiga, hermano. Excelente jueves. Un saludo, el hermano Eric Yael.